Nuestra siguiente participante es Katiusa Casanova. Ella es licenciada en Comunicación Social, mención Comunicación para el Desarrollo Científico de nuestra Universidad de los Andes, Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Táchira. Actualmente es estudiante del tercer semestre de la quinta cohorte del posgrado en Periodismo Digital de la Universidad de los Andes, Táchira. Ha ejercido como creadora de contenido digital por 6 años para medios informativos, turísticos y de publicidad. Se desempeñó como periodista digital por 4 años para noticias.com.be. Fue creadora del proyecto de documentación gráfica de partos y cesáreas Recuerda tu parto. Ha trabajado por 4 años como copywriter, publicitario, community manager para marcas como Diablito Venezuela, Ismael Cala y Ovo Maltina. Actualmente es Community Manager Senior para una reconocida empresa internacional de publicidad y ejerce como proveedor de contenido para una plataforma en Colombia. Su trabajo audiovisual se denomina Tratamiento de la Desinformación en Pandemia. Caso, nueva vacuna. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Vamos a estar conversando acerca del tratamiento de la desinformación en pandemia, específicamente sobre el caso vacunación. En marzo de 2021, el virus altamente contagioso llevó a la población mundial a un confinamiento nunca antes visto en la historia contemporánea. En medio de este nuevo escenario, con un virus complicado de entender desde su llegada y hasta luego de más de un año de su clasificación como pandemia, todos los temas siguen siendo muy complejos. Por un lado puede ser un virus mortal, pero en otros casos resulta ser un virus superable. Además del pánico por su rápida propagación, una matriz de informaciones falsas se generó respecto a los temas de la pandemia como síntomas, remedios, tratamientos, nueva cepa y por supuesto, con la llegada de la vacuna surgieron mitos y temores al respecto. ¿Cuál es el papel entonces de los medios de comunicación en el tratamiento de la información cuando estamos en presencia de un escenario desconocido y mortal con un exceso de información falsa? Para la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento de la información es tan importante como la pandemia en sí. 2 temas son las grandes preocupaciones para esta organización. El primero es la desinformación y le sigue la infodemia. ¿Qué es desinformación? ¿Qué es infodemia? En primer lugar debemos saber que la desinformación se llama a la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. Puede afectar en gran medida todos los aspectos de la vida humana, en particular la salud mental. Se basan en teorías de conspiración y parte de esta desinformación introduce algunos elementos de conspiraciones, rumores en el discurso predominante de la población. De hecho, ha estado circulando información inexacta y falsa sobre todos los aspectos de COVID-19, como por ejemplo el origen del virus y desde luego sus vacunas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la desinformación puede difundirse y asimilarse muy rápidamente, dando lugar a cambios de comportamiento que pueden llevar a que las personas tomen mayores riesgos. Todo esto hace que la pandemia sea mucho más grave, perjudique a más personas. Por otro lado, el término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema particular, que puede volverse exponencial en un periodo corto de tiempo, debido a algún incidente en concreto, como por ejemplo la pandemia actual. En esto aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. Relacionada con el COVID-19 ha perjudicado la confianza pública en la ciencia, pero también proporciona una oportunidad para que los medios de comunicación cumplan su función de mediar y educar. La llegada de la vacuna. Luego de un año esperando la llegada de la vacuna, a medida que avanzan los programas de vacunación contra el coronavirus, se lanzan en todo el mundo continuas propagaciones de afirmaciones erróneas al respecto. Ante tanta desinformación, solo la verdad comunicada a través de medios serios ayuda a difundir la realidad en un momento complicado de desinformación. Existen diferentes mitos acerca de la vacuna del COVID, las diferentes vacunas que existen. Mito número 1. La vacuna no es confiable. La realidad es que las vacunas se probaron rigurosamente y se determinó que eran seguras. Más de 90.000 personas se ofrecieron para probar su efectividad. Mito número 2. La vacuna afecta el ADN. La realidad
es totalmente contraria. Las vacunas no tienen ningún efecto sobre el material genético de los receptores. El ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula y el ARN mensajero o ARNM utilizado por las vacunas ingresa a la célula pero no al núcleo. Mito número 3. La vacuna afecta a las embarazadas y la fertilidad. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia pueden optar por una vacuna de forma segura. Las vacunas contra el COVID no tienen ningún efecto sobre la fertilidad. A algunas personas les preocupa que las vacunas contra el COVID-19 puedan causar infertilidad, lo cual no es cierto. Este mito se originó porque una secuencia corta de aminoácidos que componen la proteína de pico del SARS-CoV-2 necesaria para infectar a las células humanas también se comparte con una proteína llamada sincitina, que está presente en la placenta, un órgano vital en el desarrollo fetal. Sin embargo, la similitud de secuencia es demasiado corta para desencadenar una reacción inmune peligrosa que dé lugar a la infertilidad. Según los expertos que estudian estas proteínas, no hay ningún problema para temer en cuanto al área de la fertilidad o del embarazo. Podemos ver que son muchos los temas que circulan alrededor de los mitos de la vacunación, y para conversar y tener una idea respecto a cómo están los medios llevando esta información en Venezuela, vamos a conversar con dos periodistas, uno de un medio nacional y uno de un medio regional. Tenemos por un lado a Ángel Escalante, quien es jefe de redes del diario La Nación y coordinador del enlace radial de La Nación, quien nos va a contar sus perspectivas acerca de los métodos más efectivos para informar en medio de la pandemia. De casos específicos tendríamos que comenzar a hablar desde que inició la pandemia, ¿no? Porque una de las razones por las cuales mucha gente cometía el error de terminar cayendo en algún contagio que no se lo esperaba, por ejemplo, lo que sucedía sobre todo en el tema de transporte, era justamente por esa necesidad o esa ausencia de no saber los protocolos de bioseguridad, o saber, por ejemplo, que no te puedes llevar las manos a los ojos porque directamente puedes estar cayendo en un contagio al contacto con los ojos o al contacto con la boca, el adecuado uso del tapaboca. Quizás todos esos protocolos en un principio no estaban muy claros, no solamente en los medios de comunicación, sino en las mismas redes sociales, que de alguna forma vienen a ser hoy día pues un medio de comunicación más. Y más cuando en tiempos de pandemia pues muchos medios dejaron de trabajar, así como muchos otros oficios. Entonces las mismas redes sociales vinieron a ser como ese vínculo más cercano con la gente a la hora de captar información o a la hora de saber qué era lo que sucedía. Por ejemplo, en el caso particular de La Nación, ¿hay algún tema que sea referente a la pandemia, a las vacunas, que las personas presenten más dudas, donde haya más noticias falsas? Que ustedes dicen, bueno, nos llegan muchos rumores acerca de tal cosa, la gente pregunta mucho acerca de esto. Sobre todo desde Diario La Nación y pues todas las plataformas digitales que forman parte, ¿no?, de esta estructura, de esta casa editorial, se ha hecho mucho esfuerzo para generar contenido en sus diversos formatos para hacer llegar a la gente los diversos protocolos de bioseguridad, ¿no? Muchas dudas que han llegado quizás a través de los comentarios de las redes sociales es la forma o esa misma necesidad que tiene la gente de hacer saber que no hay utensilios en los ambulatorios, en los centros hospitalarios, y que deben saber cómo cuidarse por lo menos con las cosas indispensables, como el debido empleo del jabón, el agua y el jabón, que vienen a ser una de las campañas de bandera que se llevó a cabo desde esta casa editorial junto a instituciones como la UNICEF. Junto a ellos se han hecho diversos protocolos de promoción, aprovechando campañas en días puntuales, en la celebración de efemérides puntuales como el Día Mundial del Agua, el Día Mundial de Lavarse las Manos. Esos fueron los momentos en los que yo siento que debería aprovecharse
no solamente nosotros, sino como todos, como grupos de medios de comunicación, para hacer saber la necesidad de que la gente entienda que debe cuidarse y que hay protocolos muy sencillos para acceder a ese cuidado que a la larga viene a ser, de alguna forma es individual, pero termina siendo, tu forma de actuar viene a generar, ¿no? Ese efecto en colectivo cuando lo hacemos o no lo hacemos pues de manera correcta, ¿no? Bien, Ángel. Sabes que la Organización Mundial de la Salud ha hablado acerca de la infodemia, que es que en medio de este tema de la pandemia hay tanta información falsa y exceso de información que las personas no pueden obtener la información verdadera. ¿Cuál crees tú que es el peligro de esta situación, como es la infodemia, en medio de las circunstancias que estamos viendo, que es la pandemia, que es una situación que no habíamos visto en el tiempo moderno hasta ahora? ¿Cuál crees que es el peligro? Yo considero que cuando los canales regulares que se utilizan para informar no son los adecuados, o cuando se traspasa quizás más esa línea, más allá de esa línea informativa que debería ser clara, concisa y concreta, y más cuando estamos hablando de una pandemia que está afectando a la población a nivel global, se debería enrutar directamente a la forma de generar contenido claro, estar más cerca, de hecho lo comentábamos hace poco, que estar más cerca con la misma población como medios de comunicación para hacer saber que nosotros como agentes o como vínculos informativos, como instrumentos de la información, también somos afectados directamente, de que tenemos que cuidarnos como colectivo y que debemos generar, ¿no?, esa información de manera adecuada para cumplir con el objetivo, que a fin de cuentas es romper las cadenas de contagio. Okay. De lo que ustedes han podido percibir, ¿cuáles son los más grandes mitos que hay en la población tachirense en cuanto a la vacunación? Todo el tema de la vacuna, tanto los efectos como la distribución, ¿cuál creen ustedes que es como los mitos o las cosas que la gente también desconoce y quiere saber? Bien, creo que uno de ellos es precisamente y la falta de información, ¿no?, sobre los protocolos a seguir sobre estas jornadas de inmunización, que mucha gente considera, que es donde vuelvo con el tema de la paranoia, mucha gente considera que no va a ser vacunado o que lo van a dejar de último a la hora de que vengan estas jornadas de inmunización. Es bueno hacer saber que eso también pues forma parte de la cultura educativa que necesitamos como medios de comunicación, de que hay agentes o hay población de primera línea que debe ser atendida en primera instancia, porque son ellos los que están atendiendo, los que están al frente de la batalla, sobre todo el personal de salud, el personal de alimentación, incluso hasta los mismos medios de comunicación. De alguna forma, los involucrados directamente están enfrentando la pandemia en primera línea, porque son los que están informando. Pero así como menciono todas esas poblaciones, yo considero que es importante hacer saber cuáles son esas poblaciones, no solamente por los medios de comunicación, sino en primera instancia por las autoridades únicas en salud, que son las encargadas de controlar todo lo que tiene que ver con el tema de pandemia, con el tema de la inmunización y pues las jornadas de vacunación a nivel nacional, ¿no?, que tanta falta hace el hecho de tener con claridad la distribución masiva que debería ya estar sucediendo en el país. No se ha logrado. Es increíble saber, por ejemplo, que no se ha inmunizado ya luego de aproximadamente 2-3 meses de tener acceso a las vacunas a nivel mundial, que no se haya vacunado ni siquiera el 10% de la población venezolana. Apenas se ha accedido a 700.000 dosis aproximadamente. Entonces es lo que muchas veces deja ese temor en la población de que o las vacunas llegarán muy tarde o simplemente no van a llegar. De la experiencia que tienes coordinando las redes, ¿cuáles son los medios y herramientas más útiles y eficaces para informar acerca de los temas pandemia? Yo considero que todos los formatos en todas sus plataformas son indispensables. Creo que más que eficientes, todos tienen que ser indispensables a la hora de hacer llegar una información tan delicada como la lucha contra una pandemia de escala mundial. El hecho de que muchas personas se les facilite tener un formato, un empaquetado radial que lo puede reproducir una nota de voz, una red social como WhatsApp de mensajería instantánea, otras personas que se les hace más fácil
o que tienen más disponibilidad o tienen más tiempo como para poder ver un audiovisual o un video donde les plantee un poco con más contenido lo que sucede en tema de pandemia, en tema de protección contra el COVID-19 y las medidas de seguridad a las que deben acceder. Por eso considero que todas las plataformas, donde quiera que estén, deben ser empleadas. Y también conversaremos con Kimberly Hill, quien es gestora de contenidos en el diario El Nacional. También nos compartirá los comportamientos que ella ha apreciado desde su puesto en redes sociales. Demasiado pendientes son las que hablan de las vacunas que están ingresando a Venezuela. Entonces, bueno, tú te imaginarás también cuando Maduro rechazó la vacuna que está entrando ahorita, que iba a entrar aquí, que al final la rechazó. Entonces, esos son los tipos de noticias que la gente siempre está demasiado pendiente referente a las vacunas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, por supuesto, propagándose más lejos y más rápido, como un virus.